Ya, a ver, en este capítulo 5 que corresponde a geometría analítica, vamos a estudiar algunas relaciones que conciernen a la geometría propia. ¿Qué es la geometría? La geometría es el estudio de las métricas. Y las métricas son las figuras geométricas, ¿no? Entre ellas vamos a hablar de rectas, de circunferencias, podemos hablar de triángulos rectángulos, pero propiamente la trigonometría no entra, sino es que más que todo se resume en hallar áreas, en hallar perímetros, en hallar distancia entre puntos, en hallar sus pendientes, y a partir de eso, junto con la circunferencia y otras figuras geométricas como ser la parábola, la hipérbola, la elipse, entonces vamos a formar con ellas tangentes, secantes y todo lo que corresponde. La geometría analítica en ese marco es amplia. Entonces, vamos a empezar por un concepto que ya ustedes conocen y el cual se denomina plano cartesiano. Esta geometría analítica que estudiamos no lo hacemos en el espacio, sino lo hacemos en el plano cartesiano. El plano constituye solamente dos ejes, en cambio el espacio constituye tres ejes, ¿no? En el espacio, por ejemplo, constituye un largo, un ancho y un alto, tiene tres ejes. Por eso hablamos en el espacio de espacio tridimensional. En cambio, en el plano hablamos de un espacio bidimensional porque solamente tiene largo y ancho, digamos, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, vamos a estudiar el plano cartesiano. Este plano cartesiano dice que está constituido por dos ejes perpendiculares. Como acá podemos ver bien, aprovechando este ejemplo, dos ejes perpendiculares. Este para nosotros es el eje X, también llamado eje de las abscisas, y este es el eje Y, también llamado eje de las ordenadas. Dice, el eje horizontal constituye el eje de las abscisas, ¿no? Que le llamamos nosotros eje X, y el eje vertical constituye el eje de las ordenadas, que en este caso es el eje Y. Entonces, a estos puntos se les llama ordenadas y a estos se les llama abscisas. Un punto en el plano viene determinado por un par ordenado, X, Y, donde este X es la abscisa y esta es la ordenada. Entonces, ¿cómo se constituye? Entonces, si hacemos un ejemplo bastante simple, si ustedes quisieran graficar, por decir, el punto 2, 5 en el plano cartesiano, lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Digamos el punto 5, 2, para que nos alcance la grafiquita. Entonces constituimos el plano cartesiano y entonces contamos a partir obviamente de una unidad de medida. Entonces aquí decimos 5 en el eje de las X, que serían las abscisas, y 2 en el eje de las ordenadas, y hacemos coincidir esto con paralelas hasta un punto donde se encuentran estos dos. Entonces, como este es el eje de las X y este es el eje de las Y, entonces este punto constituye 5 para las X, que es la abscisa, y 2 para la ordenada, que es 2, obviamente. Entonces, este punto geométricamente y analíticamente sería, primero geométricamente sería este punto en este plano, y analíticamente sería este par ordenado. Entonces, un punto para nosotros es un par ordenado. Si nos posicionaríamos en el espacio, tendríamos que hablar de tres coordenadas. Como este plano es bidimensional, solo hablamos de eje de las abscisas y eje de las ordenadas, X y Y. En ese sentido va, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso es para nosotros un par ordenado. Ahora, luego dice, vamos a estudiar la primera situación geométrica, que es la recta. La recta, como ustedes se darán cuenta, en realidad es una línea, ¿no? Es una línea la recta. Entonces dice aquí, fíjense, ¿qué es la recta? Es el lugar geométrico que determina esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, ax más b, y más c igual a 0, dice, constituye una recta. A esta recta le vamos a llamar L, haciendo alusión a lo que es una línea. Es como una especie de línea, una L especial, digamos, línea, o también llamada recta. Donde A y B, A, B y C son números reales, son números. Este X, como ya hemos dicho, se denomina abscisa en el eje Y, este X, y el Y se llama ordenada en el eje Y.
Si nosotros quisiéramos escribir una ecuación en forma general, la podemos hacer así, fíjense. 3x más 5y más, qué sé yo, digamos, o incluso menos, ¿no? Menos 2 igual a 0. Esta ecuación constituye una recta. ¿Cómo nosotros podríamos ver que esta, en efecto, es una recta? Simplemente, como hemos aprendido en el colegio, en nuestros inicios de la primera parte, ¿cómo hacemos? Fíjense, le damos un valor a x y le damos un valor a y, ¿no? Si le damos un valor de 0 a x, entonces obviamente que este se hará 0. Y entonces nos quedará 5y menos 2 igual a 0. Entonces de aquí despejamos y, este va a ser 2, será 2 quintos, ¿no? 2 quintos. Ahora si el x valdría 1, pues aquí le ponemos 1, entonces sería 3 por 1. Entonces nuestro y valdría 3 por 1, ¿no? Sería 3 más 5y menos 2 igual a 0. Y de aquí, claro, 3 menos 2 es 1. Más 1. Y de aquí despejamos y valdría menos un quinto. Entonces y valdría menos un quinto. Entonces, ¿cuál sería la recta que determina esta ecuación? Entonces sería en el eje, dibujaríamos en el eje, bueno, 0, 2 quintos, 1 menos 2, 1 menos un quinto, ¿no? Más o menos sería así. Discúlpenme que haga en esta parte, solamente es para aclararles simplemente. No vamos a hacer obviamente en los ejemplos. Entonces 0 para x y para y 2 quintos, que debe estar, digamos, acá, ¿no? Entonces, bueno, esto no se marca. Entonces 0 y 2 quintos, por ahí pasaría. Y el otro punto sería 1 para x y menos un quinto para y, digamos acá. Entonces este puntito sería, entonces esta es la recta que está constituida por esta ecuación. Esta ecuación en realidad, esta ecuación analíticamente sería 3x más 5y menos 2 igual a 0. Esa sería la ecuación de esta recta. En forma analítica, geométricamente es un dibujo, ¿no? Entonces, de esa manera constituye, por ejemplo, esta ecuación en forma general, ¿ya? Donde x es la abscisa y y es la ordenada. A esta ecuación le vamos a llamar forma general de la ecuación de una recta, ¿ya? Entonces, por una parte. Ahora, fíjense, para nosotros adentrar dentro de este temario de la geometría, vamos a analizar cuál es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Nos vamos a dar dos puntos, P, con una abscisa x1 y una ordenada y sub 1. Fíjense que aquí he tomado la abscisa x1 y su ordenada es y1, porque aquí están las ordenadas y aquí están las abscisas. He tomado otro punto x2, aquí está la abscisa x2 y la ordenada y sub 2. Entonces voy a su encuentro, estos son los puntos en el plano cartesiano. Nosotros lo que intentamos averiguar ahora, ¿qué distancia existe entre P y Q? O sea, queremos saber la distancia entre dos puntos. Esa distancia, dice, viene determinada, bueno, la distancia entre P y Q viene determinada por la raíz cuadrada de x2 menos x1, si quieren en ese sentido. x2 menos x1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Si quieren hacerlo de manera opuesta, pueden decir y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Esta es su formulita. La pregunta es de dónde sale esa formulita, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar, es de la siguiente manera. Fíjense, bueno, lo hagamos con otro color esto para que se vea. Fíjense, esta distancia, bueno, haga con verde nomás. Esta distancia que he trazado con línea verde, si se puede observar, es desde x1 hasta x2, ¿no? Nosotros cuando hacemos en las abscisas, por ejemplo, queremos determinar, digamos, aquí que vaya el 2 y aquí que vaya el 5. ¿Qué distancia hay entre este y este? Es la pregunta, ¿no? Porque de aquí hemos recorrido 2 puntos hasta aquí, de aquí es 5. Si nosotros queremos saber la distancia entre este va a ser 5 menos 2, obviamente, porque entre este y este vale 3. La distancia, obviamente, ¿no? ¿Cómo se ha sacado el 3? Desde estar 5 con menos 2. De esa manera se ha sacado ese 3.
Si yo quiero sacar esta distancia verde, tendré que hacer x2 menos x1. Porque esta distancia, cuando se coloca x1, es esta distancia. Cuando se coloca aquí x2, es esa distancia grande. Si yo quiero hallar esta distancia de x1 a x2, que es la línea verde, será la resta entre x2 y x1. Eso quiere decir que esto entonces es x2 menos x1, obviamente, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hallar ahora esta distancia, fíjense, pero ahora en las ordenadas queremos hallar esa distancia, ahora nos vamos a la línea vertical. En la línea vertical esto vale y sub 1 y esto vale y sub 2. Entonces ahí están sus correspondientes trazos, ¿no? Entonces si yo quiero averiguar este pedacito, estoy queriendo averiguar este pedacito. ¿Cómo haré? Agarro el grande y le quito el pequeño y así me quedo con este. Es decir, en otras palabras sería y sub 2 menos y sub 1. Eso quiere decir que este pedacito verde es y sub 2 menos y sub 1, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense que como aquí se ha formado un triángulo rectángulo, entonces diríamos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir que este d, si esta raíz lo pasamos al otro lado, dirá d cuadrado es igual a x menos 1 menos x1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Es decir que esta distancia simplemente viene del teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces simplemente es una construcción geométrica. Entonces la distancia entre dos puntos es esto. Dos puntos es esto. Fíjense, acá tengo un ejemplo. Dice lo siguiente. Halle la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no me he dado como en este caso P y Q, aunque lo podemos hacer, pero de manera explícita ya está aquí. Entonces la solución, como es un estudio de la geometría en forma analítica, entonces tendré que hacer esa escritura simbólica. Entonces diré, la distancia entre estos dos, digamos, solución. Su distancia, D, le podemos llamar, su distancia, D, va a estar dado de la siguiente manera, ¿no? D va a ser igual a la raíz cuadrada. Entonces observen aquí, ¿qué se hace para sacar el primer cuadrado? Se restan las abscisas, se restan las ordenadas. Las abscisas siempre van en primer lugar. Aquí está claro, hay que volver a estudiar esto. Abscisa x1, abscisa x2. Ordenada y sub 1, ordenada y sub 2. Entonces se restan las abscisas. Acá está, ¿no? Siempre en un orden, ¿no? De acá a este lado. Si quieren hacer al revés, pues tendrían que ser de este lado a este lado. Entonces vamos a hacer de este lado a este lado. Abscisas. 7 menos 3. Pero dice elevado al cuadrado, como ya hemos visto por Pitágoras salía, ¿no? Luego dice más 10 menos 5 elevado al cuadrado, ¿no? Y ese va a ser la raíz. 7 menos 3, eso es 4, al cuadrado eso es 16, más 10 menos 5, eso es 5, elevado al cuadrado es 25, ¿no? Y claro, esto será 30, 41, ¿no? Y la raíz de 41, si nosotros queremos saber específicamente ese valor, acá vamos a sacar. Si nosotros queremos sacar específicamente ese valor, será así. Tenemos la raíz cuadrada de 41. Entonces, 41 es 6,4. Entonces, esto es 6,4, ¿no? Obviamente, las unidades de medida vienen de acuerdo al contexto. Pero entonces, esta es la distancia entre el punto 3,5 y 7,10, ¿no? 3,5 y 7,10 si quiere. Entonces, esa es la manera en que se halla la distancia, ¿ya? Entre dos puntos. Ahora aquí dice inclinación y pendiente de una recta. La inclinación viene determinada por el ángulo entre la recta L y el eje de las abscisas. Fíjense, vamos a aprovechar este mismo ejercicio para hacer esa aclaración. Una recta viene determinada por esta, pero geométricamente es una línea, ¿no?
Entonces, asumiremos que esa recta es esta, ¿ya? Vamos a aprovechar esto. Esa es nuestra recta L, ¿ya? Entonces, a ver, esto lo vamos a borrar. Esa es una recta L. Ya lo tendríamos que borrar todo, ¿no? Esa es la recta L, ¿ya? Dice, es el ángulo entre la recta L y el eje de las abscisas u otra recta paralela a esta última. Es decir, esta recta L tiene que formar un ángulo con el eje de las abscisas u otra recta que es paralela a esta última, es decir, al eje X. Si yo hago una paralela a esta, digamos aquí, digamos, bueno, vamos a coincidir aquí. Fíjense, esta es paralela a esta. Entonces, el ángulo que forman entre ellas, que estamos llamando Z, es la inclinación de la recta. Esa es la inclinación. Ya, donde estamos, en Z entre L y el eje de las abscisas u otra recta. Entonces, a este se le llama inclinación de la recta. ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar la pendiente de una recta. La pendiente se llama M. Desde ahora le vamos a llamar la pendiente M. De una recta es una medida. Es una medida, es un número. ¿Ya? Aquí podríamos especificar esta medida, es un número, ¿ya? Es una medida de quién, de esta. Se refiere a la recta. Si yo tendría que hacer una teoría muy extensa, tendría que enumerar cada una de estas cosas. Pero simplemente es una medida. ¿Y cómo vamos a hallar esa medida? Y viene determinada, dice, por la tangente de la inclinación. Nosotros sacamos la tangente de esta inclinación, entonces tenemos la pendiente. ¿Ya? Ustedes van a estudiar en cálculo, o ya han debido estudiar, que para sacar la pendiente de una recta, especialmente para sacar la derivada, simplemente hay que sacar la tangente de su inclinación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina de otra manera la pendiente, si va la expresión? La pendiente de una recta se determina para dos puntos de la recta y se hace la resta entre esos dos puntos. Diferencia entre ordenadas, diferencia entre abscisas. Y esa sería nuestra pendiente. Aquí mismo, fíjense, podemos hacer un pequeño ejemplito. Aquí podemos hacer uno pequeño, fíjense. Pueden decir, fíjense, los puntos menos 2, 5 y 3, 7, digamos. Entonces, pertenecen a una recta. Pertenecen a L, una recta, ¿ya? Entonces me dicen, halle la pendiente. Entonces, luego, aquí lo vamos a hacer directo. ¿Cuál será su pendiente? Es la pregunta, ¿no? De esta recta que determina estos puntos. Porque aquí hemos hecho, fíjense, bueno, no hemos hecho todavía esta, ¿no? Ahorita vamos a hacer esta ya. Entonces, estos dos puntos determinan una recta. Entonces, nosotros vamos a hallar la pendiente de esa recta que pasa por estos dos puntos, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál será su pendiente? Esa pendiente va a ser igual, dice, a la diferencia de ordenadas dividido diferencia de abscisas. ¿Cuáles son las ordenadas? 5 y 7. ¿Cuáles son las abscisas? Menos 2 y 3. Tenemos que hacer siempre en un orden, de este en este, o si quieren, de este en este, ¿ya? Entonces, la costumbre es siempre empezar de este lado. Entonces, dice diferencia de ordenadas, 5 y 7. Entonces, será 7 menos 5. Dividido, diferencia de abscisas, 3 menos 2. 3 más 2. Entonces, aquí será 2 y aquí será 5. Eso quiere decir que mi pendiente vale 2/5. Si queremos hacer la división, digamos, entre decimales, aunque no es necesario en geometría analítica, será 0,4, ¿no? La división. Ya, entonces, esa es la pendiente. Ahora, esta pendiente de esa recta, que vamos a repasar en bastantes ejemplos, dice lo siguiente. Esto debería de estar como observación. Dice así.
Ahora para nosotros la pendiente de una recta se llama M. M se llama, ¿ya? Si la pendiente es positiva, es mayor que 0, luego diremos que tiene pendiente positiva. Obviamente que es positiva, ¿no? Pero eso quiere decir que está en subida. Es decir, nosotros siempre de izquierda a derecha, si esta recta, por ejemplo, viene así, esta es una subida para nosotros. Entonces la pendiente de esta cuesta, de esta recta, es positiva porque va hacia arriba, ¿ya? En cambio, si la pendiente es negativa, luego diremos que esta tiene pendiente negativa. Entonces eso ya viene cuando tenemos una recta en bajada. Cuando tenemos una bajada decimos, este tiene mucha pendiente, pero hablamos en términos negativos. O cuando subimos una subida decimos, este tiene mucha pendiente. Siempre y cuando, digamos, vayamos subiendo, vayamos bajando, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la pendiente es 0? En ese caso vamos a decir que no tiene pendiente. ¿Y cuándo no tendría pendiente? En un camino recto, esto ni sube ni baja. Entonces, esta recta tiene pendiente 0, ¿ya? Cuando una pendiente tiene 0, entonces no hay subida ni bajada. Eso está diciendo en la parte teórica, ¿ya? Ya, eso por una parte. Ahora vamos a ver algunas formas analíticas de una recta. Esta primera que ya hemos repasado, ¿no? Que hemos ejemplificado, se llama forma general de la ecuación de una recta. Aquí no he completado tan. Se llama forma general. Es ax más by más c igual a 0. Esta ecuación de aquí se llama punto pendiente, ¿ya? Se llama punto pendiente. ¿Por qué? Porque m es la pendiente y el punto P en ese caso es x1, y1. Cuando nos dan un punto y una pendiente, nosotros podemos encontrar la ecuación de una recta, como que vamos a hacer más luego, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de ecuación que se llama ecuación punto-punto. Aquí tenemos el punto P y el punto Q, su abscisa, su ordenada, su abscisa, su ordenada. ¿Cómo vamos a sacar? Y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1, x2 menos x1, x menos x1. Parece difícil, pero en realidad no lo es, porque si nosotros nos acostumbramos al punto pendiente, en vez de m reemplazamos la formulita que tenemos de la pendiente, ¿no? Reemplazamos y esa es su ecuación. No va a ser nada complicado, porque en la parte operativa se va a facilitar esto, ¿ya? Otra forma es esta ecuación que se llama pendiente ordenada. Esto se llama pendiente ordenada. ¿Quién es la pendiente? Es m. M es la pendiente, ¿no? ¿Y quién es la ordenada? B es la ordenada en el eje Y. ¿Cómo se puede distinguir eso? Fíjense. Esta recta, por ejemplo, acá hagamos, digamos, aquí yo tengo el eje y aquí tengo el eje X. ¿Ya? ¿Cómo detectaríamos esta ecuación? Si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, bueno, acá arribita para que se vea. Este es 2. Si este está en el eje Y, este es ordenada 2. La ecuación de la recta que pasa por este lado sería así. Y igual a mx más 2. ¿Por qué 2? Porque este 2 está en la ordenada. Obviamente no conocemos la pendiente, pero si nosotros nos darían, a ver, nos dijeran, tenemos una pendiente igual a 3, digamos, y tenemos una ordenada igual a menos 5, digamos. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Entonces, esta ordenada, ¿dónde está? Está aquí en menos 3, ¿no? ¿Y cuál es la pendiente? Es 3. Ah, ya. Entonces, ¿cuál será su ecuación? Entonces, será y igual a m, pero m vale menos 3 por x, y luego dice más, la pendiente vale 3, luego será más la ordenada, pero nuestra ordenada valdría, ¿cómo hemos hecho esto? Perdón, acá la ordenada estamos haciendo al revés, ¿no? La ordenada vale menos 3. Bueno, es una coincidencia aquí, ¿vale? Entonces aquí fíjense, esto es menos 3, entonces este sería menos 3.
Podemos trabajar en esta ecuación y la podemos llevar a la forma general. Vamos a hacer obviamente en las partes operativas cómo se trabaja eso, ¿ya? Entonces fíjense que aquí tengo 4 formas de la ecuación de la recta, ¿ya? Ahora, aquí estaba haciendo una observación. Fíjense, ¿qué pasaría si nosotros a la forma general, que es la primera, hacemos lo siguiente? Fíjense. De la ecuación ax más by más c igual a 0, que es la forma general, nosotros despejamos y. Fíjense. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Despejamos y. Bueno, un poco para trabajar y ustedes que vean, sería así, ¿no? Menos ax menos c. Lo paso a restar y a restar. Y luego este y lo paso a dividir. Entonces el y sería igual menos a sobre b x menos c sobre b. Pero si yo a esta ecuacióncita, fíjense, le escribo así, y igual menos a sobre b x y más le coloco menos c sobre b. Entonces, fíjense que nosotros estaríamos en esta situación. Bueno, acá sí. Si nosotros comparamos con esta ecuación de esta parte, entonces este sería nuestro m y este sería nuestro b. ¿No es cierto? Si nosotros hacemos el despeje, entonces m sería este y b sería este. Si me dieran, fíjense, por ejemplo, diría así la pregunta, fíjense, ¿cuál la pendiente y la ordenada de la recta? A ver, cualquiera, digamos 5x más, a ver, vamos a poner así, y menos 3 igual a 0. Esta es una ecuación en forma general, ¿no? Como esta. Si yo quiero hallar la pendiente, la pregunta sería, ¿quién es A? Entonces, fíjense, bastante simple sería. A valdría 5, B valdría 1 y C valdría menos 3. Pero según esta definición, la pendiente es igual a menos A sobre B, menos 5 sobre 1. Y eso me daría m igual a menos 5. Ahí está la pendiente. Entonces, ¿cuál sería la ordenada? La ordenada, fíjense, la ordenada b sería menos c sobre b, pero c es menos 3, sobre b, pero b vale 1. Entonces b valdría 3, ¿no? Entonces ahí observen, hemos hallado pendiente y ordenada. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Ahora, vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo dice, halle la ecuación de la recta que pasa por los puntos, por esos 2 puntos. Entonces, alguien puede hacer lo siguiente, fíjense. Aquí me han dado 2 puntos y hay una ecuación que me da eso, ¿no? Me da la ecuación punto, punto de esta manera. Pero a mí me parece complicado. Voy a utilizar el punto pendiente, digo. Voy a hallar la pendiente m. Entonces, quiero hallar la ecuación de esa recta, entonces digo solución. Entonces, hallo la pendiente. La pendiente es la diferencia de ordenadas dividido la diferencia de abscisas. Entonces, aquí tengo las ordenadas son 4 y menos 5 y las abscisas son menos 1 y 2. Entonces, voy a diferenciar. Siempre hemos dicho de este lado a este lado. Podía haber colocado yo este punto aquí y este punto a este lado, ¿no? Entonces, ustedes podían haber hecho de aquí a aquí. Es indistinto.
pero se puede colocar, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta menos esta. Entonces decimos menos 5 menos 4. Este menos 5 ha venido porque esta ordenada tiene menos 5. Y este menos viene por la formulita. Ya por la formulita. Está ahí, ¿ya? Y luego dice diferencia de abscisas. 2 menos menos 1. 2 menos menos 1. Eso es más 1. Entonces, arriba me da menos 9 y abajo me da 3. Resultado, menos 3. Es decir, que mi pendiente vale menos 3, ¿no? Ahora, como quiero escribir la ecuación de la recta, como me pide la ecuación de la recta, voy a utilizar el término, la ecuación punto pendiente. El punto pendiente dice y menos y sub 1. ¿Quién será y sub 1? Entonces, como aquí observan, este es x1, este es y1, este es x2 y este es y sub 2. Entonces alguien dirá, este es x1, y1, y correcto, tiene la razón. Pero ¿qué hubiera pasado si yo les hubiese dado al revés? ¿No? Entonces este hubiese sido x1 y este hubiese sido y1. Es decir, utilizar cualquier punto da lo mismo. En otras palabras, si yo quiero hallar la ecuación de la recta, entonces diré así. Entonces diré y menos y sub 1. Utilizaremos este. Y menos 4 igual a la pendiente. La pendiente vale menos 3 por x, dice. Por si acaso este x y y no son valores fijos, son variables, como aquí se le ha mencionado. Es un par ordenado cualquiera. No tienen valor, ¿ya? Por eso viene del lugar geométrico. Entonces luego viene x, fíjense, y dice menos x1. Pero nuestro x1 vale menos 1. Dice menos. Con este menos, más 1. Entonces fíjense que hasta ahí me dice que esa es la ecuación punto pendiente. Pero normalmente se halla siempre la forma general. No se la deja ahí. Aunque es una ecuación, pero no se la deja. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago operaciones. Entonces va a ser así, fíjense, y menos 4 es igual a menos 3x haciendo operaciones, menos por más, menos. Y lo que hago es hacer un despeje, ¿no? Despejo. Entonces, a ver, siempre va x primero por si acaso. Entonces, este 3x lo copio. Luego vendría más y. Y luego este pasaría con más a este lado. Menos 4 más 3 sería menos 1. Y como a este lado no quedó nadie, 0. Entonces, esta es nuestra ecuación. A ver, veamos este título. Dice aquí, fíjense, rectas paralelas y perpendiculares, ¿no? Dice, dadas las rectas L1 en su forma pendiente ordenada, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene pendiente 1, esta recta. Y la recta L2 de pendiente M2, ¿no? Como es su forma pendiente ordenada. Es decir, tienen pendientes M1 y M2 respectivamente. Ahora dice, en el caso del inciso A, vamos a hablar de rectas paralelas. Diremos que L1 va a ser paralela a L2 si solo si sus pendientes son iguales. Es decir, van a ser paralelas si sus pendientes son iguales o también si sus pendientes son iguales, quiere decir que estas dos rectas son paralelas. No a esas referidas. Ahora van a ser perpendiculares manejando esta notación. L1 va a ser perpendicular a L2 si solo si la pendiente de una de ellas, M2 en este caso, va a ser igual a menos 1 sobre la otra pendiente. Entonces, estas son las condiciones de paralelismo y de perpendicularidad. Entonces, esto nos genera el paralelismo, hablando en términos de sus pendientes, y esto nos genera perpendicular, hablando en términos de sus pendientes. ¿Ya? Por una parte, ahorita vamos a ver un ejemplo. Ángulo entre rectas. Dadas las rectas L1 y L2, de pendientes M1 y M2 respectivamente, luego el ángulo alfa entre L1 y L2 está dado por
Esta formulita, alfa es la tangente menos 1 de M2 menos M1, 1 más M2 por M1. El ángulo alfa vamos a manejarlo en radianes, por un hecho de manipulación inmediata, para no manejar grados, ¿ya? ¿De dónde aparece esta fórmula? Podemos hacer un bosquejo, no vamos a hacer un desarrollo pleno, pero más o menos tendría la siguiente relación. Fíjense, imaginémonos que esta fuera la recta L1. Digamos, esta es la recta, bueno, ahorita vamos a nombrarle. Esta es una de las rectas y esta es la otra recta. Obviamente el ángulo entre rectas determinan dos ángulos, pero nosotros vamos a determinar el ángulo más agudo, digamos, si vale la expresión. En nuestro caso, esto sería alfa, ya lo que me están diciendo allá. ¿Cómo se calculan los ángulos de las rectas referente a sus pendientes? Entonces, como ya hemos explicado en la parte teórica, bueno, a ver, como allá viene de L2 en L1, ahorita vamos a nombrar. Si nosotros trazamos aquí en el eje X, hemos dicho, aquí vamos a trazar, fíjense, si nosotros trazamos, este es referente, digamos, a la horizontal respecto al eje X. Entonces, a ver, perdón, vamos a rayar mejor. Entonces, tendríamos la siguiente situación. Fíjense, vamos a rayar mejor esto. Así, ¿no? Entonces, esta es la recta, a ver, esta sería pendiente M2. Sí, esta va a ser nuestra recta L1. Y esta va a ser nuestra recta L2. El ángulo que ha formado la recta L1 sería, este sería, digamos, bueno, así nomás la colocaremos, este sería, digamos, Z1, que sería este ángulo. Y el ángulo que forman esta, con el horizonte, sería Z2. ¿Ya? Bueno, acá le pondremos mejor así. Este sería Z1 y este sería Z2, ¿no? Si nosotros quisiéramos hallar este ángulo, tendríamos que hacer la diferencia, ¿no? Si nosotros hacemos, fíjense, la diferencia de Z2, en este caso sería el más grande menos el pequeño, nos daría alfa, ¿no? Entonces, este sería el ángulo alfa que está determinado entre la recta L1 y la recta L2. Pero si nosotros obtenemos la tangente de Z1, ¿no? Si hallamos la tangente de su inclinación, eso me va a dar exactamente la pendiente. O sea, su pendiente, en el caso de la recta L1. Y en el caso de la pendiente 2 va a ser la tangente de Z2, que sería en este caso M2, ¿no? Si yo quiero hallar la tangente de este, porque en realidad lo que tengo que hallar es la tangente menos 1, entonces tendría que desarrollar esto, ¿no? La tangente de alfa sería la tangente de este valor, que es la diferencia. Entonces sería Z2 menos Z1, y esto exactamente me daría, por trigonometría, la tangente de Z2 menos la tangente de Z1 dividido 1 más la tangente de Z2 por la tangente de Z1, por una situación de trigonometría. Pero esto en realidad sería tangente de Z2, M2, y este sería M1, entonces aquí sería sobre 1 más M2 por M1, ¿no? Y obviamente de aquí despejamos el alfa y tenemos aquí la fórmula. Entonces, por ejemplo, esa sería más o menos su caracterización, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo para este caso. Dice, halla el ángulo entre estas dos rectas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense. Solución. Entonces, vamos a hallar las pendientes de cada una de estas rectas. Entonces, lo que yo hago es despejo, o si quieren ustedes, la pendiente, bueno, a este le podemos llamar L1, y a este le llamamos L2. Entonces, la pendiente M1, como ustedes han visto en la forma general, es menos A sobre B, ¿no? Bueno, de esta venía, ¿no? AX
más BY más C igual a 0. Entonces de aquí despejamos B, entonces va a ser AX menos, ¿no? Menos AX y al despejar B, ¿no? Entonces menos A sobre B es la pendiente. En nuestro caso, para la primera recta, entonces nos daría lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el A valdría 3 y el B valdría menos 1, ¿no? Haciendo la comparación en la forma general. En todo caso, me daría aquí menos 3A sobre B, que sería menos 1. Y eso me daría 3. Es decir, que la pendiente M1, refiriéndose a la recta L1, valdría 3, ¿no? En el caso de la pendiente 2 de la recta L2, mi A vale, fíjense, vale 5 y mi B vale menos 1, ¿no? Haciendo referencia. Entonces, la pendiente va a ser menos A, sería 5, dividido B, que sería menos 1, y esto, claro, me va a dar 5, ¿no? Eso quiere decir que mi pendiente M2 vale 5. Entonces, ¿cuál será el ángulo entre estas rectas? Entonces, el ángulo entre estas rectas, entonces diremos, por tanto, alfa, que es el ángulo entre las rectas, va a ser tangente menos 1 de M2 menos M1, 5 menos 3 en este caso, dividido 1 más 5 por 3, ¿no? Y claro, esto es alfa igual a tangente menos 1 o arco tangente también, 2 dividido 15, 16, ¿no? 16, y eso me da que alfa es igual a tangente menos 1 de 1/8. Y eso, alfa me da, en radianes dijimos, ¿no? Bueno, acá he sacado el ángulo entre esas dos rectas y me da 0,124. ¿Ya? 0,124 radianes. Y entonces esa sería mi solución. ¿Ya? Ahora, obviamente, si nosotros hacemos los estudios diferentes, digamos aquella gráfica, este alfa hemos encontrado, pero podríamos encontrar el ángulo complementario, suplementario en este caso, que se llama a 180 grados, ¿no? Pero de esta manera es como se halla, ¿ya? Entonces, continuando con este detalle, entonces ya tenemos distancia de un punto a una recta. Entonces, ahí tengo una recta y un punto, ¿no? Dice, dada la recta L en forma general y un punto X1 y Y1. Luego la distancia D, le vamos a llamar entre el punto P y esa recta L dada, viene dado por esa fórmula. Esta fórmula obviamente está dada así, pero se puede demostrar, ¿no? Haciendo los correspondientes relacionamientos entre la teoría que hemos avanzado y haciendo esos relacionamientos que les digo, se puede llegar a esta formulita, ¿ya? Ojalá, si el tiempo lo permite, la siguiente clase lo vamos a hacer haciéndolo como ejercicio, ¿ya? Pero lo vamos a tomar momentáneamente eso. Como dice, fíjense, la distancia es el valor absoluto, dice, del valor A por X1. Este es el valor A y este es X1. Más B por el valor Y1. Este es B y este es Y1. Más C, dice. Dividido la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado, ¿ya? Entonces, esta es su formulita. ¿Cómo se entiende esta distancia? Esa distancia se entiende de la siguiente manera. Si yo tengo aquí una recta L, ¿ya? Esta es mi recta L. El punto P sería este. Pero este punto P, en realidad la distancia a esta recta, hay varias distancias. Como uno se podrá imaginar, hay varias distancias. Podemos mencionar, fíjense, las siguientes, ¿no? La distancia puede ser esta, ¿no? Esa distancia puede ser una distancia de 1. Puede ser esta distancia, ¿no? De 2, digamos. Y la pregunta sería,
¿Cuál es la distancia mínima que existe entre ese punto y esta recta? Obviamente va a ser aquella recta que determina lo siguiente, fíjense, que forme 90 grados, quiero decir. Entonces, esta va a ser la distancia. La que forme con la recta 90 grados. Esta es la distancia D que está especificando la formulita, que tienen que formar 90 grados con esta. Entonces, esa distancia viene de este punto a esa recta y viene dada por esa fórmula. Entonces, observen en este ejemplo. Tenemos esta recta y vamos a determinar la distancia a este punto, ¿no? Más o menos como que haciendo, digamos, la misma situación. Esta es mi recta 3x más y menos 1 igual a 0. Esa es la recta. Y aquí, digamos, este sería mi punto, menos 2, 1. Entonces, lo que nosotros intentamos hallar es esta distancia, ¿no? Es esta distancia. Y a esta distancia D le vamos a llamar. Entonces, dice aquí, halle la distancia mínima entre la recta, esta, y el punto menos 2, 1. Entonces, la distancia mínima es la que forma 90 grados, es decir, este D, que está dado por esa formulita. Entonces, mi solución será de la siguiente manera. Para nuestros efectos, fíjense, ¿a cuánto vale? Vale 3. B vale 1 en este caso. Y C vale menos 1, como se ve, ¿no? Y como se puede observar, para esta formulita, este sería el X1 y este sería el Y1, ¿no? Este sería el X1 y este sería el Y1, ¿no? Para ubicarnos. Entonces, la distancia, así, fíjense, la distancia D va a ser igual al valor absoluto de A por X1, 3 por menos 2. Luego dice más B, que sería 1 por Y1, en este caso que sería por 1. Y luego sería más C, pero C vale menos 1. Eso está en valor absoluto. Y todo está dividido entre la raíz cuadrada de A cuadrado. Entonces esto es 3 cuadrado más B cuadrado, que sería 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué me da esto? Fíjense, el valor absoluto. Aquí me da menos 6, aquí me da más 1 y aquí me da menos 1. Valor absoluto dividido la raíz cuadrada. Este es 9 raíz de 10, ¿no? Y esto finalmente me da raíz de, con este se anula, entonces me quedaría menos 6 dividido raíz de 10. Y claro, el resultado final será el valor absoluto de menos 6 es 6 sobre la raíz de 10. Obviamente para cuestiones aplicativas nosotros podemos sacar esto en decimales, ¿no? Pero en realidad esta sería nuestra solución, la distancia, ¿no? En este caso, fíjense, vamos a hacer problemas de mayor complejidad, pero estamos haciendo los ejemplos de conceptos y vale, ¿ya? Entonces dice aquí, solución, ¿no? Halle la ecuación de la recta, dice, paralela a la recta 2x menos y más 5 igual a 0. Además que la ecuación de esa recta tiene que pasar por este punto. ¿Cómo se entiende eso? Fíjense, digamos, esta es nuestra recta, 2x menos y más 5 igual a 0. Entonces nosotros queremos saber cuál es la ecuación de esa recta que pasa por 1, 2. Digamos, este es el punto 1, 2. ¿Cuál es aquella recta que pasa por 1, 2, pero que sea paralela a esta? Entonces, esa recta, como se podrá observar, es la siguiente, ¿no? O sea, en forma gráfica sería así. Es una recta paralela a esa, dice, ¿no? Entonces, deberíamos de haber leído con reglita, a ver, lo leeremos. Entonces, esta es la recta. Ahorita vamos a anotarle. Esta es nuestra recta que nos hemos dado en este caso, ¿no? ¿No? Esa es esa recta, ¿ya? Y estas rectas son paralelas. Entonces dice, ¿cuál es esta recta? Entonces, fíjense, podemos decir, sea
este L1, digamos, L1, sea L1, la recta, sea L1, la recta buscada, ¿ya? Y L2 es la recta 2x menos y más 5 igual a 0. Y obviamente el punto que nos han dado es 1, 2, ¿no? Ese es el punto. Entonces, fíjense, si esta recta es paralela a esta, eso quiere decir que la pendiente de esta es la misma que esta, por esta situación, ¿no? Cuando las rectas son paralelas, tienen las mismas pendientes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es hallar esta pendiente. Entonces, esa pendiente va a ser igual a esta pendiente, ¿no? Entonces, diremos así, fíjense, hallando M2, entonces, obviamente M2 de L2, ¿no? De la recta L2. ¿Cómo se halla? Entonces diremos M2 es igual, ¿no? Entonces, empleando la misma fórmula como hemos empleado para hallar, donde hemos hallado, para hallar las pendientes, ¿no? Entonces, la pendiente es menos A sobre B. En nuestro caso, nuestro A aquí, no vamos a hacer más referencia, este es A y B vale menos 1. Entonces, nuestra pendiente M2, fíjense, es menos A, que valdría 2, sobre B, que vale menos 1. Entonces, eso quiere decir que esto es menos con menos más, eso es 2. Eso quiere decir que la pendiente M2 en este caso vale 2. Ahora fíjense, como L1 tiene que ser paralela a L2, entonces M2 tiene que ser igual a M1. M1 es la pendiente de la recta L1, ¿no? Esta es su pendiente M1. De aquí hallamos la pendiente M2, porque esta era nuestra recta L2. Entonces, si es M1, entonces, ¿cuánto vale M1? M1 obviamente vale 2. Entonces, por tanto, fíjense, por tanto tenemos lo siguiente. Todavía se observa. A ver, entonces, por tanto, tenemos la recta L1 por L1, por la recta L1 pasa por L1, por L1 pasa el punto, bueno, está deberíamos de colocar, ¿no? 1, 2. Y tenemos además que su pendiente es 2. Cuando tenemos la pendiente y un punto, podemos hallar su ecuación. ¿Cómo es esa ecuación? Entonces, recordemos esa ecuacióncita, punto pendiente. La ecuación punto pendiente, esta ecuación era y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. Así es, esta es la ecuación punto pendiente. Entonces, allá lo que tengo es un punto y una pendiente. Entonces, ¿cuál será su ecuación? Su ecuación entonces va a ser y igual, y menos y1, pero y1 valdría en este caso 2, y eso es igual a la pendiente que vale 2 por x menos x1, pero x1 valdría 1, ¿no? Y entonces de aquí tenemos, entonces que y menos 2, bueno, hagamos simplemente operaciones, ¿no? De aquí tenemos que y menos 2 es igual a 2x menos 2, y de ahí tenemos que, bueno, pasamos a sumar, a restar, perdón, 2x menos y, pasamos a restar y pasa a restar, entonces queda 0, y entonces esto es igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de la recta L1, ¿no? Que estamos buscando, ¿no? Entonces, y esa sería nuestra solución.